eh, que está haciendo un trabajo de actualización, de proyecciones, de cómo está impactando la pandemia y lo más importante, cómo está impactando la pandemia en las variables económicas y sociales, pero también intentando medir el esfuerzo que están haciendo los países y las medidas que están tomando para reducir esos impactos. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue, bueno, está claro que la pandemia trajo resultados económicos complejos y sociales complejos, pero si uno escarba un poquito y se hace la pregunta, bueno, ¿cuánto estos resultados que estamos viendo eran evitables o no eran evitables? Eh, lo podemos ver en la presentación. Podemos poner la primer placa. Estas son el punto de partida de la presentación, que es el 15 de julio, la CEPAL proyectó para el final de 2020 para Uruguay un crecimiento del PBI, que en realidad no es crecimiento porque es un menos 5%, es una caída del PBI del 5%. Ya habíamos adelantado algo de esto, el Banco Central había dicho que iba a ser de 3% la caída, después se actualizó a 3,5%. La CEPAL acá da un paso más y dice, bueno, en realidad va a ser 5%, pero los analistas en general coinciden en que va a estar entre un 3 y un 5%. Recordemos que esta medida es clave por la pauta salarial presentada por el gobierno que vincula directamente la caída del PBI con la caída del salario real al 2021. Así que es una variable hiperrelevante y acá vemos una señal de que puede llegar a empeorar. Pobreza, que también hemos hablado de la pobreza, estima la CEPAL que Uruguay en 2020 va a aumentar en 85.000 personas la pobreza en Uruguay. Una cifra similar, un poco menor a un estudio que también hemos comentado, que presentó la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, donde estimaba que iban a caer aproximadamente 100.000 personas. Tal vez a finales de 2020 alguna gente se recupera porque algo del temporal ha pasado, pero es una caída importantísima. Siempre y cuando no se complique la epidemia, ¿no? De nuevo. Siempre y cuando mantengamos una senda... Pero los números que vienen ahora no están muy lindos. Y otra variable que hasta ahora no se ha explorado mucho es la desigualdad medida por el índice de Gini, que es el índice que se suele usar para medir la desigualdad, aumentaría 4,5% en Uruguay. El índice de Gini es una medida sintética, es un resumen que toma todos los ingresos de la población y mide la distancia que hay entre cada una de las personas y sus ingresos, y cuanto más estirado esté el acordeón, más desigualdad, y cuanto más apretado el acordeón de ingresos, es menor la desigualdad. Porque básicamente ese índice y ese aumento del índice te está diciendo que los que tienen mayores ingresos en el Uruguay van a tener todavía mayores en relación con los que tienen menores. Va a estar cada vez más separada la brecha. O sea, van a concentrar más la cantidad de ingresos. Claramente los pobres van a ser más pobres y, bueno, esperemos que los ricos no sean más ricos, pero relativamente lo van a hacer. Exactamente. Esto es lo que se proyecta. En la siguiente placa lo que les voy a mostrar es un índice de restricciones de respuesta, se llama, pero en realidad la Universidad de Oxford en Inglaterra tomó todos los países del mundo y elaboró un índice relacionado como a la cuarentena. Digamos, ¿cuánto los gobiernos habían dicho ciérrese las cosas? Entonces, tomar en cuenta los cierres de las escuelas, instituciones educativas, las restricciones a la movilidad y el transporte y el turismo, las restricciones a la cierre del horario de trabajo. Y si en Uruguay pasó y hubo que tomar distancia y cerraron algunos negocios y el gobierno exhortó y cerró las escuelas y demás, el índice agregado muestra, por ejemplo, en América, esto es América Latina y es América del Sur más México, y tiene el que tiene un índice más alto, o sea, el que más medidas tomó, Argentina, también relacionado con la evolución sanitaria de la pandemia, que llegaba a casi 93 puntos sobre 100, y Uruguay, a pesar de todo lo que hemos vivido, que claramente tiene que ver con el distanciamiento, en realidad las medidas han sido bajas y tenía un 41 sobre el total de los 100 puntos. Esto significa que la pandemia en el Uruguay fue la más light de todas. La menor cuarentena, la menor cantidad de restricciones. Es cierto que tuvimos muchas restricciones y la gente vaya si las ha sufrido, claro, pero otros países tuvieron el doble, ¿no? Eso, tomá ese dato porque después eso tiene que ver con cómo evoluciona la economía. Y vamos ahora a la siguiente placa. Está claro que cuanto más restricciones, más cadena de pago en economía cortás y más difícil se hace mantener trabajos y mantener los salarios, ¿no? Acá lo que tenemos, más allá de la tabla que la puse ilustrativamente, es que Uruguay aparece destacado por la CEPAL
como uno de los países que logró hacer, y ya lo hemos dicho también, una operación de reventa de deuda, se llama, o de emisiones soberanas de títulos, que lo hemos dicho, que es a poder acceder a créditos internacionales y a inversiones internacionales para poder mejorar la calidad de la deuda y que inversores se vengan a este país. Uruguay destaca entre los países de América Latina por haber sido los más exitosos, también lo hemos dicho, tuvo mucho para mostrar, tuvo una gran espalda financiera para salir a mostrar y lo hizo el gobierno sin mucho problema. Y en términos comparativos al tamaño de la población, al PBI, a la economía en su conjunto, Uruguay vendiendo los 2.000 millones de dólares de deuda está encabezando exitosamente la adquisición de deuda en los mercados extranjeros en América Latina. O sea que fue el que consiguió más plata por persona. Fíjense este dato, Uruguay 2.000 millones y Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, consiguió 3.500, menos del doble, ¿no? Y Uruguay 2.000 millones. Ya lo hemos discutido por qué los consiguió y cuánto tuvo que ver el legado que el gobierno no reconoce, porque por algo hice ese discurso a los inversores. Pero lo cierto es que Uruguay consiguió, en términos de su población, probablemente el fondo más grande para poder paliar la situación económica que se suscitaba por la pandemia. Entonces tenemos, por un breve repaso para adelante la siguiente placa, tenemos una situación proyectada difícil sobre pobreza y sobre desigualdad. Sin duda, con el crecimiento, pero centrémonos en situación difícil proyectada en pobreza y desigualdad. Sin embargo, no tantas dificultades para restricciones y una buena colocación de deuda, un buen acceso a mercados internacionales. Y ahora mostramos la siguiente placa, que lo que hace la CEPAL es ordenar del país de América Latina, que es El Salvador, seguido por Brasil y Chile, que más invirtió para hacerle frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, hasta el país que menos invirtió y gastó para hacerle frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Uruguay es el país que menos invirtió sobre el PBI de los 17 países que tienen en cuenta el informe de la CEPAL, que llega a un número de 0,7% del PBI. O sea, el esfuerzo, el gasto que hizo el gobierno para enfrentar los resultados que estaba dejando la pandemia negativos, alcanzó un 0,7% del PBI y significó ser el país que menos pesos puso para resistir los resultados negativos que tuvo la pandemia. Es un dato muy importante, porque tenés que Uruguay es el país que accede a más recursos por su población, que tuvo la menor cantidad de restricciones, o sea que tenía la situación, si querés, más sencilla, y sin embargo es el que menos invierte y permite que vayamos a una situación de 85.000 personas nuevas pobres a fin de año, ¿no? Quiero terminar con la siguiente placa, que es una cita textual de parte de la gira que hizo el presidente por Argentina, la gira virtual, en el programa La Cornisa en Argentina, el 20 de julio, hace pocos días, que él dijo, el Estado hizo el esfuerzo que podía hacer, que no fue suficiente. Es decir, que no fue suficiente lo asumió el presidente, pero también dijo que hizo un esfuerzo y el Estado hizo lo que podía hacer. La pregunta que creo que, o la conclusión que se desprende de lo que estuvimos mostrando, era que, a diferencia de lo que dice el presidente, parece ser que posibilidades para hacer había, y reconocerle que admitió que el Estado no hizo lo suficiente. Para peor, lo que sigue después, que no está citado acá, fue un reconocimiento a los héroes y a la solidaridad del pueblo uruguayo, que a pesar de que el Estado no estuvo presente cuando tenía que haber estado presente, las organizaciones sociales, las ollas populares y la solidaridad de los uruguayos fue muy importante. Entonces, como resumen te diría, Leandro, tenemos una situación de Uruguay que va a afrontar, ya sabemos, pérdida de salario real, es muy claro como la CEPAL lo establece, aumento de la pobreza a números que hay que irse varios años para atrás para acordarse de eso, un aumento de la desigualdad. Sin embargo, el Estado ha actuado con mucha liviandad a la hora de enfrentarse, la CEPAL lo marcaba, es el país que menos ha gastado, pudo acceder a crédito,
no tuvo, por suerte, las consecuencias sanitarias que tuvieron otros países, y sin embargo el presidente asume que el Estado no hizo lo suficiente, pero además plantea, como también lo hemos mencionado, una agenda de recortes al presupuesto de todos los ministerios, una agenda de recortes a la ciencia, una agenda de recortes al medio ambiente, una agenda de recortes en la educación y cultura, lo que cierra un paquete donde la conclusión nos indica si el Estado no puede o el Estado efectivamente no quiere hacerse cargo de las consecuencias que vamos a vivir. Muchas gracias, Joaquín. Es una pregunta que a todo el mundo le quedará ahí, picando. ¿Fue porque no podía o fue una decisión? Y es muy importante esa pregunta porque tiene hasta un componente moral. Lo digo haciéndome cargo de lo que digo. Pero no es lo mismo no poder que decidir, que tomar una opción por el empobrecimiento de la población. Ojo, no es lo mismo ajustar porque no hay más remedio que ajustar por una decisión política pese a la situación de emergencia que se había presentado en la sociedad. Es una pregunta que incluso te podés hacer en tu casa cuando hay una restricción. ¿Qué haces? ¿Dónde cortás? ¿Cortás porque no podés o cortás porque en realidad estás decidiendo cortar porque no te interesa? No es lo mismo. Gracias, Joaquín.